Hola comunidad de YouTube, yo soy el anciano de la gruta, este es el túnel del tiempo y hoy os traigo un vídeo largo, pero es un vídeo que creo que os va a gustar. Es sobre los vampiros, el Omni Nocturna, el hombre de la noche, el hombre de la oscuridad y el porqué del miedo que tenemos a nivel mundial y sobre todo en Europa hacia este tipo de ser oscuro o del más allá. Hay muchísimos videojuegos, por ejemplo, de vampiros. Me viene a la mente la saga Castlevania, que nos mete de lleno en la lucha de la luz contra la oscuridad. Este reportaje intenta explicar cómo se crea el mito y el miedo hacia el vampiro. No es mío el vídeo, lo he conseguido de internet, no es mío. Me gustaría decir que era mío, pero no es mío. Lo que pasa es que lo he visto tan interesante que deseaba compartiroslo. Seguramente no monetice este vídeo, aunque en el futuro monetice el canal, ya que el vídeo no es mío. Me parece una falta de respeto monetizar el vídeo. Os aseguro, os doy mi palabra, que no voy a monetizar este vídeo. Quiero compartiroslo porque me parece muy curioso y me gustaría vuestros comentarios. Perdonad si no estoy subiendo noticias. Voy un poco retrasado. Tengo temario para hacer un mogollón de vídeos, pero por cuestiones personales de que la silla se ha estropeado y tengo que estar renovándola y cambiándole piezas y llevándola a la ortopedia y haciendo que venga el técnico a casa y demás, no he podido subir todos los vídeos que he querido. Me parece que os va a gustar, espero que lo disfrutéis y si habéis llegado hasta aquí, como siempre os digo, un beso, un abrazo, espero que os guste y miradme a los ojos, miradme a los ojos, miradme a los ojos, os quiero de verdad, pasar muy buena noche y os prometo que este vídeo no será monetizado. Un abrazo, os quiero de verdad, de verdad. Gracias por estar ahí. Somos 849 personas en el canal. Os quiero. Un abrazo fuertote. Gracias por darme la fuerza para continuar con este proyecto. Sin vuestro cariño, yo no soy nadie. Un abrazo, si os quiere. Cuando hablamos de vampiros y hombres lobo, muchos pensamos en las leyendas europeas, en castillos góticos o aldeas medievales. Pero, ¿sabías que estos mitos tienen raíces mucho más antiguas? Para entender el verdadero origen de estas criaturas, debemos viajar al inicio de la civilización misma, hasta Sumeria, la cuna de la humanidad. En este video exploraremos cómo las creencias de los antiguos sumerios dieron forma a los primeros relatos de vampiros y hombres lobo.
Prepárate para un viaje al pasado lleno de misterio, mitología y terror. Los orígenes de los mitos más escalofriantes de nuestra historia no comienzan en castillos europeos ni en aldeas perdidas en bosques oscuros. Para descubrirlos, tenemos que viajar mucho más atrás en el tiempo, hasta el amanecer de la civilización misma. Imagina un vasto valle fértil entre los ríos Tigris y Éufrates, un lugar que ahora conocemos como Mesopotamia, donde hace más de 5.000 años floreció Sumeria, la primera gran civilización de la humanidad. Aquí, en el corazón de esta tierra ancestral, los sumerios comenzaron a plasmar en tablillas de arcilla los primeros indicios de creencias que, siglos después, alimentarían las leyendas de vampiros y hombres lobo. Pero, ¿quiénes eran los sumerios? Esta civilización no solo construyó imponentes ciudades como Uruk, Lagash y Ur, sino que también sentó las bases de lo que hoy entendemos como sociedad organizada. Fueron los primeros en inventar la escritura, el comercio, la astronomía y hasta conceptos de justicia y gobierno. Pero más allá de sus logros terrenales, su visión del universo estaba impregnada de lo sobrenatural. Para ellos, el mundo no era solo lo visible. Era un delicado equilibrio entre los reinos de los dioses, los demonios y los humanos. Todo tenía un significado místico, desde las estrellas en el cielo hasta las sombras que acechaban en la noche. Los sumerios creían que la vida humana estaba íntimamente conectada con el mundo espiritual, pero este vínculo no siempre era pacífico. En sus relatos, el universo estaba habitado por poderosas deidades como Enlil, el dios del aire, y Enki, el dios del agua y la sabiduría. Pero también había una multitud de seres intermedios que, aunque no tenían el poder de los dioses, podían influir en la vida de los humanos para bien o para mal. Y aquí es donde entramos en un terreno oscuro y fascinante. Los textos sumerios nos hablan de espíritus y demonios que no descansaban, almas que quedaban atrapadas entre el mundo de los vivos y los muertos. Estas entidades, según los sumerios, rondaban por las ciudades en busca de algo que les permitiera aliviar su sufrimiento eterno. Uno de los seres más temidos en la cosmovisión sumeria eran los Edimu, espíritus inquietos de aquellos que habían muerto de manera violenta o que no habían recibido los rituales funerarios apropiados. Según las tablillas antiguas, el alma de un fallecido necesitaba ser honrada con ofrendas de alimentos y libaciones para asegurarse de que descansara en paz en el Kur, el inframundo sumerio. Pero si se olvidaban de ellos o si morían sin que nadie realizara estas ceremonias, su espíritu se quedaba atrapado en el mundo de los vivos. El Edimu era descrito como una presencia etérea, un ser que podía deslizarse silenciosamente en las casas durante la noche. Pero no solo era una sombra inofensiva. Se decía que absorbía la energía vital de sus víctimas, drenándolas poco a poco hasta dejarlas débiles, enfermas o incluso muertas. En algunos relatos, el Edimu no solo drenaba la esencia vital de sus víctimas, sino que también se alimentaba de su sangre. ¿Te suena familiar? Sí, esta es probablemente una de las primeras menciones documentadas de lo que siglos después conoceríamos como un vampiro. Pero la conexión no termina ahí. Los sumerios veían al Edimu no solo como una amenaza física, sino también como una causa de desgracias invisibles. Si alguien enfermaba de repente o una familia sufría una serie de desdichas inexplicables, se asumía que un Edimu estaba presente, rondando en busca de venganza o alimento espiritual. Para protegerse, la gente recurría a encantamientos y amuletos, algunos de los cuales aún pueden leerse en tablillas de arcilla que han sobrevivido hasta nuestros días. Es increíble pensar que los primeros rituales de exorcismo tienen su origen en esta antigua cultura. Los sumerios no eran ajenos al temor a la oscuridad.
Sus noches, iluminadas solo por las débiles llamas de lámparas de aceite, estaban llenas de misterios y sonidos que, en ausencia de explicaciones científicas, se atribuían al mundo de los espíritus. La idea de que una entidad invisible podía acechar en la penumbra y arrebatarles la vida no era solo un cuento para asustar a los niños. Era una creencia profundamente arraigada en su percepción de la realidad. Es fácil imaginar a los habitantes de Sumeria encerrándose en sus hogares al caer la noche, murmurando oraciones a los dioses y colocando amuletos protectores en las puertas para evitar la visita de estos espíritus hambrientos. Sin embargo, los Edimu no eran las únicas criaturas sobrenaturales que atemorizaban a los sumerios. En su mundo espiritual también existían los Uduk, una categoría más amplia de demonios que podían ser tanto benévolos como malignos. Mientras que algunos Uduk servían como guardianes o mediadores entre los dioses y los humanos, otros eran descritos como portadores de desgracias y enfermedades. La línea entre el bien y el mal, entre lo humano y lo monstruoso, era siempre delgada en la mitología sumeria, y ese concepto se reflejaría más tarde en las leyendas de criaturas híbridas como los hombres lobo. Hace miles de años, en las tierras fértiles entre los ríos Tigris y Éufrates, el pueblo sumerio vivía bajo la constante sombra de lo desconocido. En una época en la que los días eran guiados por la luz del sol y las noches se llenaban de un silencio inquietante, ellos sentían que el mundo era mucho más que lo que podían ver. La oscuridad no era simplemente la ausencia de luz, sino el reino de fuerzas invisibles, de espíritus y seres que acechaban entre las sombras, esperando el momento oportuno para reclamar algo de los vivos. Uno de estos espíritus, temido y respetado a partes iguales, era el Edimu, una criatura que con el tiempo se convertiría en la base de los mitos sobre vampiros que han perdurado hasta nuestros días. Para los sumerios, la vida y la muerte estaban estrechamente conectadas con el mundo espiritual. Al morir, un individuo no simplemente desaparecía, su esencia, su sí, pasaba al inframundo conocido como el Kur. Este no era un lugar de descanso, sino más bien una especie de existencia sombría y monótona. Sin embargo, para que este tránsito fuera exitoso, era necesario que los vivos cumplieran con ciertos rituales funerarios. El cuerpo debía ser enterrado adecuadamente, acompañado de ofrendas de comida y bebida para asegurar que el espíritu pudiera encontrar su camino y no quedara atrapado en el mundo de los vivos. Pero, ¿qué pasaba cuando estas ceremonias no se realizaban correctamente? ¿Qué ocurría si alguien moría de manera violenta sin que su cuerpo pudiera recibir los rituales necesarios? En esos casos, el alma del difunto no encontraba paz y se transformaba en un Edimu. El Edimu era descrito como un espíritu inquieto, un ser invisible que rondaba por las casas y los campos, buscando algo que calmara su tormento. Según las tablillas sumerias, estos espíritus eran extremadamente peligrosos porque no solo se limitaban a vagar sin rumbo, necesitaban alimentarse para sostener su existencia. Pero el Edimu no se alimentaba de comida ni de bebida. Su sustento provenía de la esencia vital de los vivos. Este espíritu podía entrar silenciosamente en las casas durante la noche, acercarse a las personas dormidas y drenar su energía. Los relatos sumerios mencionan que este proceso dejaba a las víctimas debilitadas, enfermas e incluso muertas en los casos más extremos. En algunos textos, el Edimu es descrito bebiendo la sangre de sus víctimas, un detalle que sin duda resuena con las imágenes modernas de los vampiros. La idea de un ser que podía drenar la vida de los vivos era aterradora para los sumerios. En una sociedad tan profundamente espiritual, donde cada aspecto de la vida estaba conectado con los dioses y los rituales, el Edimu representaba una ruptura en el orden natural.
Era un recordatorio constante de que la muerte no era siempre el final y de que lo que no se veía podía tener un impacto devastador en el mundo de los vivos. Este miedo era tan poderoso que dio lugar a toda una serie de prácticas para protegerse de estos espíritus. Los sumerios colocaban amuletos en las puertas de sus casas y recitaban encantamientos para alejar a los Edimu. Incluso existían sacerdotes especializados en realizar rituales de purificación para apaciguar a estos seres y devolverlos al inframundo. Lo más inquietante de los Edimu era que no solo afectaban el cuerpo, sino también el espíritu y el entorno de sus víctimas. Las tablillas mencionan que podían causar enfermedades inexplicables y desdichas familiares. Si una persona empezaba a experimentar una racha de mala suerte o sufría de una dolencia que no parecía tener cura, se asumía que un Edimu estaba detrás de ello. La idea de que una entidad invisible pudiera acechar en la penumbra y traer tanto sufrimiento resonaba profundamente en una sociedad que vivía constantemente a merced de los elementos y de lo desconocido. Pero el Edimu no estaba solo en el oscuro panteón de seres sobrenaturales de los sumerios. Los Udug, otro tipo de espíritu, compartían el mundo con los vivos y también podían causar estragos. Sin embargo, los Udug eran una categoría más compleja. A diferencia de los Edimu, que eran exclusivamente malignos, los Udug podían ser tanto benévolos como malévolos, dependiendo de su naturaleza y de cómo interactuaran con los humanos. Algunos Udug actuaban como guardianes o mediadores entre los dioses y los hombres, pero los que eran hostiles podían traer enfermedades, destrucción y caos. La conexión entre los Edimu y los Udug con los miedos nocturnos de los sumerios es evidente. Vivían en una época en la que la medicina era rudimentaria y las causas de muchas enfermedades y desgracias eran un misterio. Si un miembro de la familia enfermaba de repente o un campo de cultivo era arrasado por una plaga, la explicación más lógica era que un espíritu estaba detrás de ello. Los sacerdotes sumerios, actuando como una especie de exorcistas, realizaban complejos rituales para identificar y expulsar a estas entidades. En algunos casos, las tablillas registran cómo estos rituales involucraban ofrendas de comida y bebida, no solo para apaciguar al espíritu, sino también para atraerlo y encerrarlo en el inframundo. En el vasto mundo espiritual de la antigua Sumeria, no solo existían los espíritus hambrientos como los Edimu o los impredecibles Udug. Había otros seres, mucho más físicos y aterradores, que habitaban las sombras de esta civilización. Los sumerios, rodeados de un entorno donde los animales y la naturaleza formaban parte esencial de su vida cotidiana, desarrollaron historias que conectaban a los humanos con las criaturas salvajes. De estas creencias surgieron relatos sobre la transformación animal, sobre la línea borrosa entre lo humano y lo bestial. Es aquí donde encontramos uno de los precedentes más antiguos de lo que hoy conocemos como los hombres lobo, los mitos de los Lamashtu y otros seres sobrenaturales relacionados con la metamorfosis. Para los sumerios, la transformación animal no era un concepto extraño. Su cosmovisión estaba profundamente arraigada en la creencia de que los dioses podían adoptar formas animales y que algunos humanos podían ser castigados o bendecidos con esta capacidad. Pero, como muchas cosas en Sumeria, esta transformación no siempre era un regalo. En las tablillas de arcilla que han sobrevivido al paso del tiempo, se habla de criaturas como la Lamashtu, una figura demoníaca femenina que encarnaba el terror de lo incontrolable. Aunque la Lamashtu no era precisamente un hombre lobo, es imposible ignorar cómo este ser sembró las semillas de una idea que evolucionaría con el tiempo, la del ser humano que pierde su humanidad y se convierte en una bestia. La Lamashtu era una criatura temida por todos. Se decía que era hija de Anu, el dios del cielo, y que, por lo tanto, tenía un poder divino que usaba para el mal.
Su apariencia era grotesca, una mujer con cabeza de leona, alas de pájaro y garras afiladas. Era descrita como una figura que acechaba en la noche, especialmente en los bosques y campos cercanos a las aldeas, donde buscaba víctimas vulnerables, particularmente niños y mujeres embarazadas. Su conexión con los animales era intensa. Según las historias, la Lamashtu podía invocar y controlar a los lobos y otras bestias salvajes para que la ayudaran en su tarea de sembrar el caos. En este contexto, la idea de convertirse en un animal no era un símbolo de libertad, como podría interpretarse en otras culturas más recientes, sino una maldición. La transformación implicaba perder el control, ceder a los instintos primarios y dejar atrás la civilización. Los relatos sumerios mencionan que aquellos que caían bajo la influencia de la Lamashtu o de otros demonios asociados podían sufrir una especie de metamorfosis espiritual, adoptando las características de las bestias salvajes. Esto no siempre era literal, pero el mensaje era claro. El alma humana podía ser corrompida hasta el punto de volverse indistinguible de un depredador animal. Uno de los aspectos más interesantes de estas historias es cómo los sumerios vinculaban la transformación animal con la luna, un tema que también está presente en los mitos modernos de los hombres lobo. Para los sumerios, la luna no era solo un objeto celeste, era un símbolo poderoso que influía en los ciclos de la vida, la fertilidad y la locura. En las noches de luna llena, cuando la luz del astro iluminaba la tierra de forma inquietante, los campos y los bosques se convertían en lugares aún más peligrosos. Los lobos, cuyas manadas merodeaban por las llanuras, eran vistos como mensajeros de las fuerzas sobrenaturales. En este entorno, los límites entre el hombre y el animal se desdibujaban fácilmente, y no era raro escuchar historias de personas que afirmaban haber visto figuras humanas corriendo junto a los lobos en la penumbra. Sin embargo, no todo estaba relacionado con el miedo. En algunos relatos, la transformación animal también tenía un propósito ritual. Los chamanes sumerios, que actuaban como intermediarios entre el mundo espiritual y el humano, a menudo utilizaban pieles de animales durante sus ceremonias para canalizar la fuerza y el instinto de las bestias. Aunque estos rituales eran vistos con respeto, también tenían un componente inquietante. La idea de convertirse en un animal implicaba adentrarse en un territorio peligroso, donde la esencia humana podía perderse para siempre. ¿Qué pasaría si alguien no lograba regresar de esta transformación simbólica? Esta pregunta probablemente alimentó los mitos sobre humanos que se volvían bestias y jamás recuperaban su forma original. En la rica mitología sumeria, el lobo ocupaba un lugar especial. Era una criatura que representaba tanto el peligro como la fuerza, un depredador cuya presencia era imposible ignorar. Los lobos no solo eran amenazas reales en el día a día de los sumerios, sino que también se convirtieron en símbolos de lo salvaje e indomable. Este respeto y temor se trasladó a las historias sobre humanos que, por voluntad propia o por maldición, adoptaban las características de estos animales. Aunque los textos no hablan directamente de hombres lobo en el sentido moderno, es evidente que los conceptos de transformación y corrupción animal estaban profundamente arraigados en la psique de este pueblo. Una de las historias más inquietantes que sobreviven de esta época es la de Enkidu, el compañero de Gilgamesh, en la famosa epopeya de Gilgamesh. Enkidu no era un hombre lobo, pero fue creado como un ser salvaje, un hombre que vivía entre las bestias, cazando y comportándose como ellas. Su historia, aunque distinta, refleja el miedo y la fascinación que los sumerios sentían hacia la idea de la animalidad. Cuando Enkidu finalmente es civilizado y llevado al mundo de los hombres, su transformación representa un retorno al orden. Pero el recuerdo de su vida salvaje siempre está presente,
como un recordatorio de que todos los humanos, en el fondo, tienen un vínculo con lo animal. En el mundo antiguo de los sumerios, cada elemento de la naturaleza tenía un significado profundo, una conexión invisible con las fuerzas divinas y espirituales que regían su existencia. Entre todos esos elementos, dos símbolos se destacaban con un poder casi hipnótico: la sangre y la luna. Para los sumerios, ambos eran mucho más que lo que aparentaban ser. La sangre no era solo el líquido que corría por sus venas, y la luna no era solo una esfera que adornaba el cielo nocturno. Ambos eran portales hacia lo desconocido, hacia la vida y la muerte, hacia el orden y el caos. En estos símbolos encontramos el origen de muchos de los mitos que han perdurado a lo largo del tiempo, incluido el de los vampiros y los hombres lobo. Imagina por un momento la vida en Sumeria. Las noches eran largas y oscuras, iluminadas solo por la pálida luz de la luna. No había faroles ni electricidad, y las sombras parecían tener vida propia. Para los sumerios, la luna no solo marcaba el paso del tiempo, era un recordatorio constante de los ciclos de la vida. El astro nacía, crecía, desaparecía y renacía, reflejando los misterios del nacimiento, la muerte y el renacimiento. Pero la luna también tenía un lado inquietante. Su luz fría y distante era vista como un reflejo del inframundo, un lugar donde las almas de los muertos vagaban eternamente. Por eso, durante las noches de luna llena, los sumerios creían que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía más delgado. Era el momento perfecto para que las fuerzas sobrenaturales, ya fueran los Edimu, los Udug o incluso los lobos, se manifestaran. La relación entre la luna y los lobos no era solo una cuestión de mitología, sino también de observación. Los sumerios, como otros pueblos antiguos, notaron que los lobos parecían estar más activos y vocales durante las noches de luna llena. Aullaban al cielo como si estuvieran invocando algo, y esta conexión con el astro nocturno les dio un aire sobrenatural. ¿Eran los lobos meros animales o eran mensajeros de fuerzas mayores? En el imaginario sumerio, los lobos no solo eran símbolos de peligro, sino también de transformación. Y como en otros aspectos de su cultura, esta conexión se mezclaba con el simbolismo de la sangre. Para los sumerios, la sangre era el núcleo de la vida misma. Creían que en la sangre residía el Sí, el espíritu vital que conectaba a los humanos con los dioses. Cuando alguien moría, su sangre ya no fluía y con ello su esencia se separaba de su cuerpo. Sin embargo, la sangre derramada en circunstancias inusuales, como en una muerte violenta o en un sacrificio, tenía un significado especial. Era vista como un puente, algo que podía atraer la atención de los espíritus o incluso de los dioses. En los rituales religiosos, la sangre se usaba como una ofrenda poderosa, capaz de apaciguar o invocar fuerzas sobrenaturales. Pero la sangre también era un símbolo de amenaza. Si se derramaba de manera incorrecta, podía atraer a entidades como los Edimu, que buscaban alimentarse de la vitalidad perdida. Los sumerios temían que la sangre derramada en momentos de ira o venganza pudiera corromper el alma de quien la derramara, conectándolos con las fuerzas oscuras del inframundo. Y no solo temían a los espíritus, también había leyendas sobre humanos que bebían sangre para obtener poder. Estos individuos eran vistos como seres que habían roto las barreras entre lo humano y lo divino, entrando en un terreno prohibido. Aquí encontramos los ecos tempranos de los vampiros, criaturas que no solo consumen sangre, sino que también están condenadas a una existencia entre la vida y la muerte. La conexión entre la luna y la sangre se volvía aún más evidente durante los eclipses lunares. Cuando la luna, usualmente pálida y serena, se teñía de rojo, los sumerios interpretaban este fenómeno como una señal de peligro inminente. Decían que la luna estaba sangrando, una manifestación de los conflictos entre los dioses o un presagio de desgracias.
Era un momento cargado de tensión, cuando las fuerzas del orden y el caos parecían estar en guerra. Durante estos eventos, los sacerdotes realizaban rituales urgentes para proteger a la comunidad de cualquier catástrofe espiritual que pudiera desatarse. El simbolismo de la sangre y la luna también estaba profundamente arraigado en los ciclos de la vida humana. Los sumerios observaban la conexión entre la sangre y la fertilidad, especialmente en las mujeres. Para ellos, el ciclo menstrual estaba sincronizado con los ciclos de la luna, un fenómeno que veían como prueba de que la vida misma estaba ligada al poder del astro nocturno. Sin embargo, esta conexión también traía un aire de misterio y peligro. La sangre menstrual era considerada tanto un símbolo de creación como de potencial destrucción. Podía ser usada en rituales para proteger a una comunidad, pero también se creía que podía atraer a los espíritus malignos si no se manejaba correctamente. En lo profundo de las antiguas tablillas de arcilla que relatan la Epopeya de Gilgamesh, el poema épico más antiguo del mundo, encontramos fragmentos de historias que aún hoy nos resultan familiares, aunque cubiertas por el velo de los milenios. Entre aventuras heroicas, dioses caprichosos y reflexiones sobre la mortalidad, se esconde una clave inquietante: la idea de la transformación animal, un eco temprano de lo que más tarde evolucionaría en los mitos de los hombres lobo y otras criaturas que oscilan entre lo humano y lo bestial. Para entender esto, debemos viajar en el tiempo hasta el corazón de Uruk, la ciudad gobernada por Gilgamesh, un rey en parte humano y en parte divino, cuya vida estaba marcada por su búsqueda de la inmortalidad. Pero la historia que nos ocupa no es la de Gilgamesh en sí, sino la de un aspecto peculiar de su epopeya que a menudo pasa desapercibido. Entre los muchos relatos que rodean a este rey, uno en particular habla de Ishtar, la diosa del amor, la fertilidad y la guerra. Ishtar era una figura fascinante y temida, una deidad con el poder de moldear la vida y al mismo tiempo desatar destrucción. Su temperamento era tan apasionado como peligroso y, cuando sus deseos no eran correspondidos, el castigo era severo. Según el relato, Ishtar se enamoró de Gilgamesh y le propuso matrimonio, ofreciéndole riquezas y poder ilimitado. Pero Gilgamesh, consciente de los antecedentes de la diosa, la rechazó. En su rechazo, Gilgamesh hizo algo que pocos mortales habrían osado. Enumeró las historias de los antiguos amantes de Ishtar y cómo todos habían encontrado destinos terribles a causa de su furia. Uno de estos relatos destacaba sobre el resto: la historia de un pastor convertido en lobo. Este pastor, según la tradición, había sido amado por Ishtar, pero cuando su favor se desvaneció, ella lo transformó en un lobo. Lo que antes era un hombre fuerte y respetado entre su pueblo, se convirtió en una criatura temida y rechazada. Ya no podía caminar entre los suyos. Los perros que antes cuidaban sus rebaños lo atacaban como si fuera una amenaza. Aquí vemos, quizás por primera vez, un relato explícito de licantropía, la transformación de un humano en un lobo. No como un acto heroico ni como una conexión espiritual, sino como un castigo divino. Esta maldición no solo alteró su forma física, sino que también lo aisló emocionalmente, despojándolo de su humanidad y relegándolo a una existencia solitaria en la naturaleza. El simbolismo detrás de esta transformación es profundo. En el mundo sumerio, los lobos eran criaturas ambiguas. Por un lado, representaban la fuerza y la astucia, pero, por otro, encarnaban el caos y el peligro de lo salvaje. Transformar a un hombre en lobo no solo era privarlo de su forma humana, sino también condenarlo a ser una criatura marginada, temida incluso por aquellos que antes lo amaban. Era una forma de borrar su identidad, de desterrarlo del mundo ordenado de los humanos y empujarlo al reino caótico de la bestialidad. Pero este relato de transformación animal
no es un hecho aislado en la mitología mesopotámica. En las tablillas encontramos indicios de que los dioses podían otorgar o imponer transformaciones animales como castigo, prueba o incluso recompensa. Estas metamorfosis no eran simples cambios de forma física, eran manifestaciones de un estado espiritual o emocional. Convertirse en lobo, león o cualquier otro animal significaba algo más profundo, una conexión o desconexión con el orden cósmico. Y en el caso del pastor maldito, la desconexión era total. Era un hombre atrapado en un cuerpo que lo alejaba de su propia humanidad. Lo que resulta fascinante de esta historia es cómo anticipa muchos de los elementos que hoy asociamos con los mitos modernos de los hombres lobo. La idea de la transformación involuntaria, el aislamiento, el rechazo de la comunidad y la lucha interna entre lo humano y lo animal son temas que resuenan en las narrativas de licantropía que se desarrollaron siglos después en Europa y otras partes del mundo. Pero aquí, en la antigua Sumeria, estos conceptos ya estaban presentes, aunque envueltos en un contexto mitológico y religioso. Además, la relación entre esta transformación y la diosa Ishtar añade una dimensión aún más intrigante. Ishtar, como diosa de los extremos, amor y guerra, vida y muerte, personificaba la dualidad que también encontramos en los mitos de los hombres lobo. La transformación del pastor no era solo un acto de castigo, era una manifestación del poder de Ishtar para crear y destruir, para otorgar amor y arrancarlo con furia. Era un recordatorio de que los dioses sumerios no eran moralmente buenos o malos, eran complejos, como la naturaleza misma, y sus acciones reflejaban esa ambigüedad. A medida que cerramos esta travesía por las sombras de la antigua Sumeria, nos damos cuenta de algo fascinante. Los mitos que nacieron en las llanuras de Mesopotamia, entre los templos y las ciudades de Uruk y Lagash, no han desaparecido. Al contrario, han evolucionado, viajando a través del tiempo y el espacio para infiltrarse en nuestra imaginación moderna. Desde los Udug y los Edimu, que inspiraron las primeras imágenes de vampiros, hasta los relatos de hombres transformados en lobos por castigo divino, encontramos en estos relatos sumerios las raíces de algunas de las figuras más icónicas de nuestras leyendas contemporáneas. Pero, ¿por qué estos mitos siguen cautivándonos? Tal vez la respuesta está en lo que representan. Los vampiros y los hombres lobo, tal como los entendemos hoy, no son solo monstruos que habitan en la oscuridad. Son espejos de nuestras propias sombras. Nos recuerdan nuestras ansias de inmortalidad, nuestra lucha interna entre lo racional y lo instintivo, y nuestros miedos más profundos. El aislamiento, la pérdida de control y el enfrentamiento con nuestra propia naturaleza dual. Estas figuras, aunque fantásticas, hablan de algo profundamente humano, y eso es lo que las hace tan eternas, tan irresistibles. Piensa en esto. Aquellos sacerdotes sumerios que escribían en tablillas de arcilla hace más de 4000 años no podían imaginar que sus relatos cruzarían milenios para resonar en la pantalla de tu teléfono, en una noche cualquiera. Pero lo hicieron. Estos mitos han sobrevivido porque se alimentan de nuestras emociones más universales. En el miedo al Edimu podemos ver el terror a la muerte y al olvido. En la historia del pastor convertido en lobo, reconocemos el castigo por la desobediencia, pero también la pérdida de nuestra humanidad. Estos relatos nos han acompañado como un susurro constante, cambiando de forma pero manteniendo su esencia. Así que, si te has sentido tan cautivado como yo por esta conexión entre el pasado y el presente, te invito a ser parte de este viaje continuo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque juntos seguiremos desentrañando los secretos de las civilizaciones antiguas, conectándolos con los mitos que nos hacen quienes somos hoy.
Deja un comentario con tus preguntas o teorías, porque me encantaría saber qué piensas. Y si este video te hizo reflexionar o aprendiste algo nuevo, no olvides compartirlo con alguien que ame tanto como tú los misterios de la historia.